Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Cuando estábamos haciendo los avances del programa, íbamos a hablar del tema económico. Especialista economista la tenemos acá. Qué lindo tener mujeres, lo voy a decir así. Tenemos a Noelia Rogerone. Vamos a hacer ese análisis un poco de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Noelia, un placer. Un placer para mí también y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Me gusta esto de traer mujeres porque viste que generalmente cuando vos ves, haces zapping en la tele, te encontrás con que la mayoría de los especialistas que eligen la mayoría de los canales son generalmente figuras masculinas. Digo, hay mujeres muy valiosas. Ya estamos copando. Exactamente, que está bueno que también aparezcan. Bueno, Noelia, hay mucho para hablar. Hoy, sin duda, estamos empezando el mes de noviembre, vamos a terminar el año con una inflación muy elevada. De hecho, estamos en una época en la cual estamos semanas previas a las elecciones y en el mundo hablan de las elecciones argentinas, pero siempre la referencia es Argentina, que está en una crisis económica, que la inflación... Digo, vos sos la especialista en este tema. ¿Panorama para el año que viene para el presidente que tenga que asumir el 10 de diciembre? Bien. Bueno, primero decir que independientemente de quién gane, vamos a un ajuste. Esto es una realidad. Hoy está pasando un poco... siempre se dice, no puedes ajustar todo, entonces si ajustas precios se te escapa la cantidad, si ajustas cantidad, digo, hoy con el ajuste y con el problema que tenemos con la nafta, está más que claro que pisar una tarifa lo único que hace es generar un ajuste que hoy es en nuestra vida y que seguramente después de las elecciones, como dije, gane quien gane, va a ser allá a nivel precio, ¿sí? Esto es totalmente necesario, lo que va a cambiar seguramente es la forma en la que se genere ese ajuste, o sea, el gradualismo, la inmediatez, pero dependiendo obviamente de qué candidato asuma. Pero en definitiva, sí o sí tiene que existir este ajuste para modificar las variables. Bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que venga quien venga, que asuma quien asuma como presidente, como lo decía Noelia, bueno, vendrá un ajuste. Ajuste que hoy parece no está muy presente en al menos el candidato, que además es ministro de Economía, y digo esto por las últimas medidas que ha tomado. Bueno, se vuelve a hablar del tema de programa de precios, eso no sé qué puede llegar a suceder a partir del 11 sería ya de diciembre, porque el 10 tendremos ceremonia y todo eso y el 11 se pondrán a trabajar. Lo que te quería consultar un poco es ¿qué impacto van a tener estas medidas que hoy está tomando Massa? Porque mucho se habla de genera más inflación. Hoy la noticia era, bueno, se amplía en cuanto al monto el tema de los créditos que dan CES para jubilados, pensionados y para trabajadores, que fueron los que se sumaron. Y muchos dicen, bueno, pero ese dinero tiene que salir de algún lado. Más allá de que hay mucho de esa virtualidad que tiene el dinero porque está en una tarjeta, tiene una presencia física, un respaldo físico, ¿no? Es correcto lo que decís. La realidad es que esto es una ecuación, entonces si dejamos de recaudar por un lugar y además estamos dando estos beneficios, bueno, eso tiene que ser solventado con un financiamiento. Entonces ahí caemos como en una cuestión de decir, bueno, ¿va a ser con emisión? Bueno, en parte sí, y hoy se está trasladando a precios. Y por otro lado, generalmente se sale algún impuesto extraordinario, como sucedió con el anticipo extraordinario para las empresas, pero la realidad es que esa caja se tiene que cubrir. O sea, sí, es recaudación que deja de tener el Estado. Y es una recaudación importante en el caso, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. La inflación, ¿cómo nos va a seguir golpeando? Porque muchos ya tienen un panorama para el 2024 que dicen, bueno, asuma quien asuma, el control de la inflación no va a ser fácil. ¿Cuál es la proyección real que se puede llegar a tener en cuanto a la inflación para el año que viene, pensando en que tal vez se acomoda un poco la economía? Bueno, en ese sentido, vos tenés que, ahora al terminar el año, vamos a llegar casi al 200% de inflación. Lo que se espera para el 2024 es, en un primer momento, en un primer semestre, que primero se sincere el tipo de cambio, incluso eso probablemente suceda en diciembre, ni siquiera llegue al 2024. Y por otro lado, se espera, por un lado, la reactivación del sector agrícola, que va a tener mejores exportaciones, y por otro lado, una buena performance del sector energético. Eso te van a ayudar a vos en que en un segundo semestre del 2024 veamos un mejor panorama y probablemente una pequeña desaceleración de la inflación. Y más o menos. ¿Será de 3 dígitos? Es la gran pregunta. Sí, una desaceleración, pero estamos hablando de un 155%. Con suerte. Con suerte. Bueno, sin duda va a seguir generando dolor de cabeza eso, ¿no? Pensando en ese panorama económico, bueno, está claro que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Hay un proceso que tiene que hacer la Argentina por cómo está la economía hoy, que sería como un camino de vuelta
pero que va a llevar mucho tiempo. Sí, a ver, lo que digo respecto al ajuste, en realidad yo considero, entre lo que he analizado y leído, que va a ser un ajuste bastante rápido e inmediato. ¿Por qué? Porque vemos otras experiencias, por ejemplo el caso de Macri, donde se demoró y lo quiso hacer demasiado gradual y eso le generó un costo. El famoso gradualismo. Exacto. Entonces yo pienso que los candidatos, cualquiera sea, lo van a aplicar bastante, digamos, inmediato. Y además por el mismo oportunismo argentino de echarle la culpa al anterior. Entonces digo, claro, aplico el ajuste y digo que... es culpa de... Es necesario y es culpa de la gestión anterior. Sin embargo, perdón, va a ser un proceso largo el de recuperarse y yo creo que la mayor parte del 2024 vamos a estar todavía con algunas variables mal, pero la luz se vería hacia finales del segundo semestre del 24. Cuando hablas de semestre me da miedo. Me acuerdo cuando hablábamos del semestre, ¿no? De los semestres, y era realmente una palabra que incluso terminó siendo hasta generando mucho dolor de cabeza. Bueno, pensando un poco en lo impositivo, ¿no? Y me voy a trasladar a lo que sucedía hace un tiempo atrás, que era la modificación del impuesto a las ganancias, que fue muy resistido por algunos gobernadores porque se entiende que afecta directamente a la coparticipación. Exacto. ¿Cuál es la consecuencia de esa modificación? Directa, digo, para los trabajadores, obvio que es una buena noticia, pero pensando un poco más allá. Bueno, básicamente, sin ser reiterativa, acá lo que tenés es una pérdida de recaudación que afecta obviamente a las provincias porque es coparticipable el impuesto y las provincias van a de repente tener menos caja para todo su presupuesto que habían organizado y planificado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el gobierno nacional va a tener que darles, de alguna manera, un reemplazo de esa caja si los quiere tener, digamos, a favor. Un poco se habló de lo que es el impuesto al débito y al crédito, que se haría coparticipable, y seguramente, conociendo un poco las estrategias y sobre todo, bueno, más de un candidato que ya lo conocemos que del otro, saldrá algún tipo de impuesto nuevo que grave a las empresas, de las cuales van a recaudar lo que hoy se está dejando de recaudar. Uno más y tenemos un montón. Y son como 167 más o menos. Sí, estaba mirando eso. También hay que decir que obviamente no todos los impuestos los pagamos una sola persona todos juntos, eso hay que aclararlo. Tal cual. Pero también estaba viendo que hablaban un poco de la necesaria reforma impositiva que necesita nuestro país, porque incluso estaba viendo un informe que indicaba, bueno, hay algunos impuestos que se superponen con los de nación con las provincias, porque hay una cuestión de poco control en eso. Exacto. De que no se superpongan, ¿no? Sí, y más que nación y provincia, lo que está pasando últimamente es municipio, provincia. ¿Sí? Estamos teniendo algunas tasas que se repiten, podrían decir. Exacto, sí, o que la base imponible, que es, digamos, la porción que yo grabo, tiene relación directa con otra porción que está grabada por otro impuesto. Entonces, de repente, sobre la misma base tengo 1 millón de impuestos y mi rentabilidad termina siendo muy baja. Entonces, eso es lo que se está viendo. Hay muchas tasas o que incluso sin tener jurisdicción también están cobrándolas. Entonces, se está viendo mucho el tema de lo que es municipio. Ahí está como la clave. ¿Cuál es, por ejemplo, volvemos a lo mismo, vos sos la especialista, cuál es el modelo que tal vez tendría que ser el más lógico o el más, que llega un poco a rozar la perfección? Bueno, nada es perfecto. ¿Qué país tiene un modelo impositivo que uno puede decir, bueno, tenemos que apuntar a eso? Mira, no creo que sea tan fácil como importar un modelo, porque digo, cada país tiene su idiosincrasia, claro, y bueno, es diferente, pero sí hay cuestiones básicas que uno va viendo. Por ejemplo, hoy lo que es impuesto a los bienes personales en casi todos los países ya se eliminó. Sí, generalmente en algunos se estableció lo que es el impuesto a la herencia. Bueno, un poco se habló ahora de que si venía el impuesto a la herencia y demás. Entonces digo, la coexistencia de los dos no sería correcta. Hoy en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eso existe. Y después, por otro lado, también tenemos el caso de ganancias, que en el mundo es un impuesto bastante progresivo y tiene tasas bastante altas, y acá en Argentina lo estamos sacando. Claro. Entonces, digo, si nos comparamos con el mundo, vamos un poco a contramano de... Claro. En el mundo vos tenés muchos beneficios para las empresas, porque obviamente dan trabajo, entonces se las intenta beneficiar y porque son inversiones. Acá no, tratamos todo el tiempo de imponerle un nuevo impuesto a la empresa. Lo que pasa es que también hay una realidad. El Estado tiene que subsistir con algo y debe ingresar de algún lugar y generalmente tiene mucho que ver en los impuestos, ¿no? A partir de ahí es como se generan, digamos, los fondos que mantienen al Estado, ¿no? Incluso, ya sea nacional, provincial e incluso municipal. Hay impuestos que
vinieron como a prueba. Históricamente ha pasado, ¿no? Los famosos. Y después se quedan y no se van. Digo, por ejemplo, se me ocurre pensar, el impuesto país que se aplicó no hace tanto, y uno entiende, bueno, en algún momento se irá a ir ese impuesto. ¿Cuál es la perspectiva? Mira, te estoy dando un ejemplo. Sí, hay sí. otros, ¿no? Te puedo contar unos más viejos. Sí. El impuesto a los bienes personales era un impuesto transitorio, el impuesto al débito del crédito también, y ya cuántos años lo llevamos. Es difícil decirte que se va a ir porque está demostrado que en Argentina lo que viene llega para quedarse. De hecho, eso también fue un poco lo que asustó cuando surgió el aporte solidario, que dijeron es por única vez y todos pensamos, bueno, y el año que viene va a ser por segunda única vez y así. Entonces sí, es difícil proyectar en Argentina que un impuesto no se vaya a quedar. Bueno, estamos con un panorama, me gusta porque, como te decía al comienzo, está bueno por ahí tener especialistas que analicen el tema, tener tu visión y además tener un panorama un poco claro, porque por ahí del tema impositivo nosotros no entendemos mucho. Digo, la gente común por ahí está complicada con ese tema. ¿Qué panorama ves para el año que viene hablando específicamente? Bueno, dijiste que difícilmente se eliminen, pero también ya anticipaste que puede incluso surgir alguno nuevo más. Sí, nunca perdemos esa posibilidad. La realidad es que específicamente lo que es impuesto a país, hasta que no se sincere lo que es el tipo de cambio, va a seguir existiendo. Creo que en realidad es una corrección al tipo de cambio. Y lo que se espera es, como te digo, un primer semestre donde va a ser duro y donde va a tener que recaudar de alguna manera el Estado o encontrar la forma, y probablemente ahí surjan algunos creativos, algunos legisladores creativos o algunos personajes del Ejecutivo también creativos. Y esperemos que en el segundo semestre las variables, sobre todo porque lo que es el campo por un lado y lo que es el sector energético, van a empujar mucho que mejoren. Bueno, acá hay una pregunta que nos está haciendo un televidente, nos acaban de acercar esa inquietud. El tema precios, vamos a ir al tema precios específicamente. Enseguida me quiero meter con el tema de los combustibles, pero ahora voy a preguntarte algo que aumentó hace algunas horas nada más, que fue el tema de los panificados, ¿no? Es una decisión que se ha tomado, se había creado un fideicomiso para tratar de controlar precios. ¿Qué pasó? Que de pronto pasan algunas semanas nada más y volvemos a tener un aumento. ¿Por qué se da ese fenómeno y específicamente en ese producto? Bueno, un poco era lo que comentaba. Vos no podés, digamos, pisar las dos variables, ¿sí? No podés decir, bueno, te freno el precio y te freno la cantidad. En el mundo, en los distintos gobiernos, y el que se te ocurra, nunca sucedió que se pudieron manejar las dos variables. Entonces, si vos me frenás el precio y yo empiezo a perder rentabilidad, probablemente yo lo que haga es te frene la cantidad y te diga, bueno, pero pará, a ese precio yo quiero vender esto nada más, no me interesa vender todo. Y es lo que sucedió, específicamente te lo llevo al caso de las naftas. Se había prometido que iba a haber un ajuste después de las elecciones y como sucedió esto del balotaje, bueno, se decidió seguir pisándolo y fue como, bueno, pará, si vos no me das el ajuste que a mí me corresponde, te empiezo a perder rentabilidad por el tipo de cambio, listo, te vendo solamente esta cantidad. Claro, que hablaban incluso, que es lo que sucedió, se especulaba mucho de los motivos por los cuales estaba este panorama, ¿no?, de la falta de combustibles. Mucho se habló de, bueno, son los empresarios, otros decían, no, bueno, es que no se produce la demanda que tiene Argentina, están exportando. Digo, hay una realidad que incluso la aclaró el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo, no, lo que hay para exportar es gasoil, el combustible, la nafta común se produce en la Argentina, se vende nada más que en Argentina, no se exporta. Y entonces en el medio nosotros, y además a partir también de esta situación, esta decisión del gobierno nacional de suspender el aumento de los impuestos a los combustibles, que después cuando hay que sincerar termina siendo un dolor de cabeza para nosotros y sobre todo para el bolsillo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y la realidad es que no hay que olvidarse que esto es una cadena productiva, entonces probablemente los panificados tienen un tema de que sus insumos, que además vienen de un tema de commodities y demás de precio internacional, le subieron. Entonces, obviamente, ellos no pueden perder rentabilidad por una decisión del gobierno de frenar precios porque es algo que les sirve como una medida electoralista. Y eso lo único que hace es retrasar el ajuste este que estamos diciendo, que después cuando venga, bueno, va a ser bastante heavy. Pero bueno. Bueno, cada vez que uno consulta a un economista dicen los programas de control de precios no sirven. Es algo que digamos que es como un concepto común.
Pero si uno va un poquito más allá y veíamos, por ejemplo, cuando se empezaba a hablar de inflación en Estados Unidos y sobre todo en Europa se empezó a hablar de aplicar control de precios, porque entendían que era la manera de un poco aplacar esta cuestión que se estaba dando, que era aumento de valores y sobre todo que se trasladaba a la inflación. ¿Cómo se explica eso? Que otros países entiendan que es algo posible y en la Argentina digan que no es posible. Tiene que ver un poco con la realidad, que es totalmente distinta, me imagino. Sí, y sobre todo con los parámetros. O sea, no podemos comparar la inflación que probablemente tiene España o Estados Unidos con la inflación que tenemos nosotros, y también con la intervención que propone España o Estados Unidos en relación con la intervención que propone Argentina, donde te da una lista de precios, no te puedes pasar, que incluso te van a fiscalizar si vos estás teniendo esos precios en las góndolas. Creo que son distintas formas de aplicar una misma medida y por eso tienen resultados distintos. Muy bien, me encantó la aclaración, está bueno para tenerlo bien presente. Bueno, Noelia, muchísimas gracias, porque gracias realmente ha sido muy interesante la charla con vos. Seguramente nos volveremos a reencontrar, así es que estás invitada para volver cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando nos dispongan, aquí estaré. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba Noelia Rogerone ayudándonos a entender la economía un poco mejor en este análisis que ha hecho aquí con nosotros en Apuntes. Nos tenemos que ir a una pausa, enseguida regresamos.